Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Bienvenidos a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Como cada semana me da muchísimo gusto saludarlos a todas y a todos quienes siguen esta transmisión. Mi nombre es Ivette Mota y con más gusto saludo por supuesto al doctor Felipe Ávila, nuestro historiador y guía en su programa. Por supuesto también saludo y le damos la más cordial bienvenida al historiador Ariel Rodríguez Curi, que esta semana nos acompaña. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes, Ivette. Buenas tardes. Y bueno, en esta ocasión tenemos un tercer programa dedicado, retomaremos el tema de los 50 años de la matanza de aquel 10 de junio de 1971 y hoy enfocado a la violencia de Estado. Y para ello, como ya les comentamos, nos acompaña el historiador Ariel Rodríguez Curi. Pero, ¿qué les parece si antes de entrar a este tema nos vamos a escuchar, radiofónicamente hablando, nos vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes para conocer la semblanza y las líneas de trabajo de nuestro invitado y continuamos. Ariel Rodríguez Curi es historiador especializado en política contemporánea y en problemas de cambio cultural asociados a la urbanización. Ha escrito 3 libros propios: La experiencia olvidada, El Ayuntamiento de México, Política y Gobierno 1876-1912, Historia del desasosiego, La Revolución en la Ciudad de México 1911-1922 y Museo del Universo, Los Juegos Olímpicos y el Movimiento Estudiantil de 1968, editados todos por el Colegio de México. Cada una de sus publicaciones dan muestra de su compromiso con la historia de la Ciudad de México. Asimismo, Ariel Rodríguez Curi ha coordinado, entre otros, los volúmenes colectivos La población y la sociedad 1808, Historia política de la Ciudad de México desde su fundación al año 2000 y Ciudades mexicanas del siglo XX, 7 estudios históricos. Como académico, ha impartido cursos en diversas universidades del país, tales como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Mora, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la Universidad Iberoamericana y el ITAM. También ha sido profesor invitado en la Universidad de California en San Diego e investigador invitado en la Universidad de Columbia. En el año 2010 recibió la Medalla al Mérito Cultural Carlos Monsiváis, en reconocimiento a su trayectoria académica. Ha dirigido cerca de una veintena de tesis de grado y ha colaborado en múltiples comités editoriales para diversas revistas especializadas. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Rodríguez Curi ha demostrado su amor a nuestra ciudad capital al haber sido miembro de la comisión que redactó el proyecto de Constitución de la Ciudad de México que presentó el jefe de gobierno al Congreso Constituyente en el año 2016. Estamos de regreso en Historia Viva. Por supuesto, agradecemos a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, de Radio Educación y también del INER, por supuesto, además de nuestras emisoras en el 1060 de AM, 96.5 de FM, aquí en la Ciudad de México. Y un saludo también muy grande a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes estaciones que se unen a esta transmisión en las diferentes señales en la República Mexicana. Y bueno, Felipe, la construcción de la memoria a 50 años de la trágica violencia del Estado, ese 10 de junio de 1971, tiene muchas vertientes de estudio. ¿Cómo se aborda hoy este tema de gran interés histórico y que tú has mencionado en los programas anteriores que fueron un parteaguas para la historia de nuestro país? Sí, Beth, me da mucho gusto que nos acompañes y que nos acompañe Ariel Rodríguez Curi, un muy querido amigo que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. En esta ocasión, Ivette, vamos a platicar con Ariel acerca
del significado que tuvo el 10 de junio para la historia mexicana. Vamos a platicar acerca de los antecedentes que explican el contexto en el cual surgió esta represión de Estado. Vamos a platicar también un poco acerca de lo que ocurrió esa trágica tarde y noche del 10 de junio de 1971, la forma brutal en que se desplegó la violencia del Estado mexicano a través de distintas corporaciones. Y vamos a platicar también acerca del impacto que tuvo el 10 de junio para la historia del país en los años posteriores, el significado político que tuvo para muchas de las juventudes que se atrevieron a salir a la calle esa trágica tarde, cómo lo asimilaron, qué fue lo que concluyeron, cuáles fueron las decisiones que tomaron, para poder ubicar con más precisión esto que habíamos comentado en los programas anteriores, de que el 10 de junio fue un parteaguas importante en la historia política y social del México de esos años. Y esto es lo que comentaremos hoy. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Ariel, pues muy buenas tardes nuevamente y bienvenido, gracias por estar aquí en tu programa. Entre los antecedentes de la trágica tarde de este 10 de junio de 1971 estaba el apoyo a la ley orgánica propuesta por estudiantes de Nuevo León y su oposición a la reforma educativa de Echeverría. También estaba la exigencia a la reforma, la democratización, de la enseñanza y la democracia sindical y la libertad de presos políticos. En este escenario, ¿qué detonó la represión por parte del Estado mexicano? Yo creo que hay, Ivette, buenas tardes, dos elementos muy importantes que nos ayudan a entender, si no exhaustivamente, al menos en muchos aspectos fundamentales, aquella jornada del 10 de junio. Una es efectivamente el problema universitario. La manifestación del 10 de junio en San Cosme no obedecía, no se produjo con motivo de una demanda de los estudiantes de la Ciudad de México, sino que era una forma de solidaridad con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que habían estado peleando, defendiendo una legislación más democrática, o en todo caso más representativa a la que planteaba el gobernador Elizondo. El gobernador Elizondo había pergeñado una ley orgánica que permitía una plena injerencia del gobierno del Estado a partir de una llamada Asamblea Popular Universitaria dentro de las decisiones propiamente dichas de la universidad. Eso había generado una gran resistencia de parte de los estudiantes y de muchos profesores de Nuevo León, y sus ondas expansivas habían alcanzado la Ciudad de México, donde se convocó a la manifestación del 10 de junio. Ahora, aquí hay una cosa importantísima que ya habíamos visto reproducirse desde el 68. De hecho, la oposición al gobernador Elizondo, al rector que en ese momento había nombrado, que era un médico militar, por cierto, ya había sido derrotada. Si la propuesta del gobernador Elizondo ya había quedado de lado, en parte gracias a la intervención del secretario de Educación Pública de Echeverría, del presidente Echeverría, Brava Aguja, que había viajado a Monterrey, había vetado en los hechos la ley y había obligado prácticamente a renunciar al gobernador el 5 de junio, humillado por una intervención directa del gobierno de la República. De todos modos, se organizó la manifestación en la Ciudad de México, pero hay que decirlo, con la oposición de muchos ex líderes del 68 que decían que ya no había materia para manifestarse en la calle y que era peligroso para la seguridad de todos salir a manifestarse por una demanda que en cierta forma ya había sido cumplida, ¿no? Las consecuencias las conocemos. Fue atacada la manifestación por un grupo paramilitar que conocemos como los halcones, alimentados, prohijados desde el Ejecutivo Federal, probablemente a través del Departamento del Distrito Federal. Pero esto es importante porque Echeverría, el presidente Echeverría, llevaba escasos 7 meses en la presidencia de la República, y seguramente encontró en esa oportunidad que quizás inadvertidamente los estudiantes le proponían una manera de consolidar su poder, primero atemorizando
a los estudiantes con la manifestación, con la represión más bien, bárbara que se llevó a cabo, y por otra parte descabezando a la parte de su gabinete que según él le debía más lealtades todavía al expresidente Díaz Ordaz. En fin, eso es harina de otro costal, pero la circunstancia es muy peculiar, la del 10 de junio. Justamente en ese sentido, Felipe, como ya mencionaba el doctor Ariel, a 7 meses que apenas había llegado a la presidencia de la República, Luis Echeverría, ¿consideras tú que no pudo enfrentar esta gran demanda de reforma educativa que exigían los universitarios desde 1968 y bueno, que se esparció por todo el país ya hacia el 71? Ivette, yo creo que a Echeverría hay que entenderlo a partir de lo que había sido su actuación en la matanza del 2 de octubre del 68 y la forma en que había conseguido la candidatura presidencial, su campaña a lo largo y ancho de la República para obtener el voto popular y su arribo a la presidencia de la República, porque yo creo que tenía una ilegitimidad de origen. Yo creo que 68 había significado una ruptura del régimen del Estado mexicano posrevolucionario con los estudiantes, con una buena parte de las clases medias y también con los sectores populares por la brutalidad de la represión del 2 de octubre. Había una mancha de sangre en la carrera política de Echeverría, una ilegitimidad de origen que él buscó zanjar. Yo creo que desde la nominación a la candidatura presidencial en su campaña política, el famoso minuto de silencio que guardó por los caídos del 68, que pues causó un enorme enojo en el presidente todavía de la República, Gustavo Díaz Ordaz, y en toda esta discusión que se dio sobre el posible relevo del candidato presidencial. Yo creo que Echeverría estaba urgido de legitimidad. Quería cerrar esa herida abierta, quería quitar la mancha de su imagen pública, y por eso es que desde su campaña política y desde sus primeros discursos como presidente, buscó cerrar esa herida y recuperar el apoyo y la simpatía de esos grupos que se habían distanciado con el régimen por la matanza del 2 de octubre. Toda la oferta política de la apertura democrática y su acercamiento hacia los intelectuales, hacia las clases medias, hacia los estudiantes, yo creo que obedecían a una política de Estado que buscaba dejar atrás esa página negra y obtener una nueva legitimidad a partir de acciones positivas. Yo creo que el problema que se le presentó a Echeverría es que si las demandas de autogobierno o de mayor control de los estudiantes en los órganos de gobierno de sus universidades, la democratización de la enseñanza, se hubieran quedado en esos ámbitos, que no hubieran trascendido el ámbito educativo, yo creo que lo habría podido resolver perfectamente. De hecho, esto que comenta Ariel, creo que es un elemento que abona en ese sentido. El problema es que los estudiantes no se iban a quedar solamente con la democratización de las universidades, sino que junto con esa demanda que era central, había otras demandas que trascendían los muros escolares, los muros universitarios, porque pedían democracia política, pedían libertades y querían recuperar la ocupación de las calles y estaban demandando el fin del autoritarismo y la libertad de los presos políticos, de manera que estaban muy engarzadas las demandas de democracia hacia el interior de las universidades con demandas políticas de carácter más general. Era imposible disociarlas. En la mente de los comités de lucha, de las organizaciones estudiantiles que habían sobrevivido después de la masacre del 2 de octubre del 68, yo creo que había quedado muy claro que las universidades y los centros educativos no estaban al margen de la sociedad. Incluso después del 68 comenzó un éxodo de algunos grupos, algunos estudiantes, de los más activos, de los más conscientes,
que empezaron a vincularse de manera directa con los trabajadores de las fábricas, con los campesinos en los ejidos, con los colonos de las zonas populares, de manera que empezó una vinculación natural de los estudiantes, de un sector de los estudiantes más politizados con los grupos sociales y con los movimientos extrauniversitarios. Entonces, no había manera de impedir que no se conectaran estas demandas, y ahí sí el gobierno de Echeverría tenía muy claro que no iba a permitir por ningún motivo que los estudiantes volvieran a recuperar las calles y que volviera a aparecer en primer plano las libertades políticas, porque iban aparejadas de libertad sindical y de conquistas laborales y de conquistas en derechos básicos para las colonias populares. Y yo creo que por eso la respuesta de Echeverría fue brutal. Fue: por aquí no pasarán sobre mi cadáver, ¿no? Y creo que pues demostró de manera contundente los límites que no estaba dispuesto a permitir, Ivette. Justamente a eso iba, doctor Ariel, el papel de Echeverría. ¿Se puede hablar que existe un vínculo entre la represión del 2 de octubre y el 10 de junio? Primero como hombre del aparato represor y luego ya como presidente de la República. Sí, indudablemente hay un aprendizaje de parte del gobierno mexicano de cómo reprimir. Y creo que una de las primeras lecciones que se obtuvieron del movimiento estudiantil, no del 2 de octubre en específico, sino de toda la protesta estudiantil del 68, fue que era muy oneroso reprimir con uniformados. O sea, con soldados en uniforme, con policías en uniforme, y se empezó a practicar el paramilitarismo desde septiembre, al menos del 68, como una manera de ocultar la mano que todo el mundo sabía que estaba detrás de los grupos paramilitares. Y esto cambió de escala el 10 de junio con los halcones, que era en toda la línea, digamos, en toda la extensión de la palabra, un grupo paramilitar entrenado para disolver, para desmantelar protestas en la calle. Ahora, es peligroso establecer una continuidad plena entre el 71 y el 68. Es peligroso desde el punto de vista de la interpretación de los acontecimientos, pero es más delicado desde el punto de vista de los contenidos de la protesta. 1968 es básicamente una protesta por la defensa de los derechos constitucionales, cívicos, de los estudiantes, pero por extensión de cualquier mexicano. O sea, el pliego petitorio es destitución de los jefes de policía, derogación de un artículo del Código Penal, libertad a los presos políticos. Es un pliego petitorio cívico, o político y cívico. El 10 de junio es una manifestación convocada con motivo de un problema estudiantil que tiene que ver con la capacidad de autogobierno de las universidades, que efectivamente, como dice Felipe, estaba en cuestión en esos momentos, y no solamente en Nuevo León, tenía que ver también con, por ejemplo, con la militancia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, tenía que ver con la Universidad de Sonora, tenía que ver con muchas universidades donde se está dando un doble proceso. Primero, una redefinición de cómo se pueden gobernar y cuáles son las relaciones de las universidades de los estados con los gobiernos estatales. Una cuestión que es tremendamente delicada porque muchos gobernantes del priato clásico consideraron a la universidad como su coto privado, como su reserva presupuestaria de contingentes, etcétera, y empezaba un proceso donde se estaban tomando en serio la autonomía de los profesores y los alumnos de las universidades. Ese es un punto importante. El otro punto es obviamente financiero, y el otro punto también es la efervescencia que hay alrededor de lo que ha pasado en el país en los últimos años, digamos de 66, 67 en adelante, que efectivamente sentó un fuerte elemento de ansiedad y de ganas de militar y de resolver cosas de parte de los estudiantes universitarios. Yo estoy tentado a pensar que Echeverría imaginó que podía instrumentar una serie de reformas que tocaran, como decía Felipe, solo a las universidades, incluso a costa de sus rectores y de sus gobernadores, siempre y cuando el movimiento estudiantil no saliera a la calle. Por eso es tan dramático, creo yo, la discusión que se da en Ciudad Universitaria de si se cancelaba o se llevaba adelante la manifestación del 10 de junio. Hay muchas intervenciones muy famosas, la de Eduardo Valle, el Búho, por ejemplo, que dice, es un error, nos van a golpear porque ya ganamos.
Y lo que el presidente no va a querer es que nos mostremos como que somos capaces de retar el veto que en los hechos hay a la utilización de la calle por los grupos políticos, ¿no? Entonces, una vez más, como en el 68, nos ponemos a evaluar como historiadores. Es muy fácil a todo pasado, pero hay que hacerlo. ¿Cuándo un movimiento sabe que ganó? ¿Cuándo un movimiento sabe que debe detenerse? ¿Cuándo un movimiento sabe que incluso debe retroceder? Esa es una de las grandes preguntas en el quehacer historiográfico, porque es una de las grandes preguntas en el quehacer político. Para continuar con este tema y bueno, plantear también este escenario, vamos a escuchar una cápsula que preparamos para ustedes para poder entender algunos aspectos de lo que se le llamó la comedia echeverrista. Y continuamos aquí en Historia Viva. El 15 de junio de 1971 se llevó a cabo una concentración de burócratas, empleados y obreros de la Confederación de Trabajadores de México en el Zócalo capitalino para respaldar al régimen de Luis Echeverría. Ante una plaza abarrotada, el presidente usó la tribuna para recordar que como candidato y gobernante había buscado la conciliación entre los mexicanos. Al tratar el tema educativo, argumentó: el aumento de la matrícula estudiantil es una realidad a lo largo del país y una evidencia del avance social. Echeverría deploró entonces los acontecimientos recientes, donde varios jóvenes perdieron la vida, pero sentenció que la política clandestina, pero también la provocación y los métodos represivos conspiran contra el pueblo y la revolución. México no retrocederá. Sería imperdonable que permitiéramos a un puñado de irresponsables cancelar la esperanza nacional. Quienes han provocado o desatado la violencia son enemigos de la concordia y el progreso. Contra ellos se levanta la indignación del pueblo. Echeverría finalizó tajante: cerraremos el camino a los emisarios del pasado. En días posteriores, el presidente le pidió la renuncia al regente capitalino, Alfonso Martínez Domínguez, culpándolo implícitamente de los acontecimientos del 10 de junio. Por su parte, luego del 10 de junio, el movimiento estudiantil organizó asambleas en Ciudad Universitaria para definir su posición. Reuniones estudiantiles similares se realizaron en diferentes universidades de los estados de la República. La división entre opositores e intelectuales se hizo evidente, tal como sucedió entre los que se agarraron del estatismo y el nacionalismo revolucionario, como Heberto Castillo, para reiterar su confianza en la apertura democrática de Luis Echeverría y en el diálogo democrático. De igual modo lo hizo el ex líder de la Universidad Autónoma de Chapingo en 1968, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Salvador Martínez de la Roca, El Pino, y pocos días después, el escritor Carlos Fuentes, quien también externó su apoyo al presidente Echeverría, al punto que Heberto Castillo y Cabeza de Vaca llamaron a constituir un partido político estudiantil, lo que provocó las críticas inmediatas del escritor José Revueltas. Para quienes expresaron su adhesión a la retórica echeverrista, el dilema abierto por el 10 de junio de 1971 era Echeverría o el fascismo. Solo la izquierda comunista se deslindó de esta argucia y defendió su propio principio: Echeverría o el socialismo. Las discrepancias en el movimiento estudiantil fueron discutidas en las universidades de los estados del país y se convocó al Foro Nacional Estudiantil en abril de 1972. Durante este encuentro, cuya sede principal fue el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM, los asistentes debatieron de teoría política, marxismo e historia de México y escucharon las denuncias de los crímenes políticos más recientes, los ataques contra los que apoyaron la apertura de Luis Echeverría, al punto que la bitácora de las discusiones fue publicada bajo el título "No queremos apertura.
Queremos revolución. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. Esta emisión dedicada al tema de la violencia de Estado a 50 años de la matanza del 10 de junio de 1971. Ariel, yo me regreso contigo para preguntarte cómo repercutió la matanza del jueves de Corpus en los centros de educación superior de la República. Ya platicabas un poquito, pero para ahondar más en este tema. Yo creo que fue realmente un hachazo en la conciencia. Yo me atrevería a decir que si el 2 de octubre dejó un luto profundo y un pasmo por lo que había sucedido, el 10 de junio lo que mostró al menos a algunos grupos, no a todos, pero a muchos grupos significativos en muchas partes de la República, es que el gobierno no tenía remedio. Y que apenas a 7 meses de haberse inaugurado la nueva administración, ya había mostrado el cobre con el uso de un grupo paramilitar contra los estudiantes. De hecho, cuando uno mira los testimonios, las remembranzas, por ejemplo, de aquellos muchachos y muchachas que optaron por irse a la guerrilla en México, uno pensaría que el 10 de junio tiene un mayor impacto en esa decisión que el 2 de octubre. Porque lo que rodea el 10 de junio es también un poco como la curiosidad o la esperanza de un nuevo gobierno que a ver si se porta mejor que el anterior. Pero mientras el 68 pasa 5 años de estar en el poder Díaz Ordaz, y ya se conocía cómo era Díaz Ordaz, resulta que el 10 de junio es a 7 meses de inaugurada la nueva administración. Entonces eso convenció a muchos de que no había nada que hacer con el gobierno de Echeverría, a pesar del llamado de algunos intelectuales que hablaban de que o era Echeverría o era el fascismo, a pesar de que Echeverría dice: quienes golpearon y asesinaron a estudiantes el 10 de junio fueron emisarios del pasado, los emisarios que él tenía bajo cubierta, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio de ánimo fue fundamental, y esto se recrudeció, yo diría, por una falencia, por una omisión a la larga criminal de Echeverría, que yo creo que es su principal pecado, y es no haber instrumentado una reforma política en su propia administración, vigente inmediatamente, quizás para las elecciones intermedias de 73 o de 76 en todo caso, ¿no? La reforma política en México, que abrió un poco la competencia por los cargos de elección popular, llegó hasta el 79, más de 10 años después del 68. Y Echeverría ni le movió. Las reglas de la competencia política seguían siendo las del partido único, ¿no? Y no permitió entonces que hubiese válvulas de escape a la tremenda presión que se estaba acumulando en el mundo universitario, por supuesto, pero también en el mundo laboral y en el mundo del agro, por ejemplo, donde hay un renacimiento del movimiento campesino a partir del 72 notable, notabilísimo, ¿no? Entonces, todo esto nos presenta un cuadro, un nudo, más bien, que no se pudo resolver en términos políticos. Justamente Luis Echeverría, el 15 de junio de 1971, pronunció un discurso, lo que ya mencionabas, donde culpó de la violencia a los emisarios del pasado, ¿no? Y cesó a Alfonso Martínez Domínguez, que era un notable priista, Díaz Ordorcista. ¿Cómo leemos ese discurso? Yo diría que esa es una astucia de Echeverría, muy, muy característica. Ya que reprimió a los estudiantes, lo aprovecha para hacer un ajuste de cuentas dentro de su propio equipo, con el más preclaro representante de Díaz Ordaz en su administración, aquel que, como decía Felipe, era el presidente del partido y el cual pudo haber ejercido el derecho de expulsarlo de la candidatura para nombrar otro candidato. Entonces, claramente llevaba un mensaje al grupo de Díaz Ordaz que no era tan importante. En realidad, el mensaje fundamental se lo está mandando a la sociedad y se lo está mandando a sus adversarios, diciendo: aquí yo mando, e incluso en estas circunstancias yo salgo favorecido, pues, ¿no? Entonces eso alimentó tan malas expectativas de que a lo mejor Echeverría era un reformista. Y vamos a decir que fue un reformista en muchos campos, pero es un reformista marcadamente autoritario que no pasó por el rasero de las urnas. Porque realmente revolucionó, hay que decirlo, reformó profundamente el sistema de educación superior en México, porque contribuyó a la profesionalización de los profesores, expandió la matrícula universitaria de una manera notable,
y fundó las instituciones como la UAM, se expandió un poco la UNAM, se expandieron muchas universidades de provincia, etcétera. Es decir, sí reformó el asunto de la educación superior, pero lo reformó a su manera, a su ritmo y con sus procedimientos. Felipe, por otro lado, ¿qué factores influyeron en la radicalización de sectores estudiantiles después de este 10 de junio? Bueno, ya lo comenzó a plantear Ariel. El 10 de junio fue un acontecimiento que hizo reflexionar a buena parte de las juventudes universitarias mexicanas, porque después de lo que había sido el 68 y esos años difíciles del 69 al 71, el maquiavelismo de Echeverría, que por un lado pintaba su raya con relación al gobierno anterior de Gustavo Díaz Ordaz, responsabilizándolo de la matanza del 2 de octubre como si él no hubiera tenido un papel relevante en esa masacre. Y por otro lado, su discurso tercermundista, su discurso populista, su radicalidad en términos de narrativa, en donde se ponía del lado de los sectores populares, se ponía del lado de las fuerzas progresistas, su capacidad de seducción sobre un sector importante de la intelectualidad mexicana. Varios de los más notables intelectuales mexicanos de esa época fueron convencidos por la palabra y las ofertas de Echeverría y se convirtieron en intelectuales orgánicos de su gobierno, notablemente Carlos Fuentes y Fernando Benítez, pero no solamente. Yo creo que eso y el temor a que se repitiera un acontecimiento como la masacre del 2 de octubre hacía que en muchos sectores estudiantiles, universitarios y juveniles hubiera una incertidumbre de qué hacer y de si valía la pena arriesgarse y si se podía confiar en la palabra y en las ofertas de Echeverría, o si por el contrario había que ver en ellas una especie de garlito, una especie de señuelo para que salieran a la calle y para que los volvieran a reprimir. Pero yo creo que lo que finalmente decide esa discusión universitaria en las asambleas de si marchar o no marchar el 10 de junio es que yo creo que para esos que tomaron la decisión mayoritaria democrática era fundamental volver a ocupar las calles. No había manera de seguir avanzando en sus luchas y en sus demandas si no los estudiantes y un sector de la población civil recuperaba las calles y recuperaba la libertad de manifestación y de expresión. Y yo creo que por eso fue tan importante, porque era una prueba de fuego lo que pasara el 10 de octubre. Si hubiera sido exitosa la movilización, hubiera sido el punto de partida de un ascenso de las luchas estudiantiles y de las luchas populares, que quién sabe cómo hubiera terminado. Pero pues lo que ocurrió fue lo contrario, justamente lo que temían los más cautos, que se le diera motivo, pretexto al gobierno de Echeverría para reprimirlos. Y bueno, la brutalidad, la hazaña con la que se reprimió a los estudiantes, eso de ir a sacar y a matar a los heridos de los hospitales, es una cosa de una brutalidad que tiene pocos precedentes en la historia de las represiones en México, y vaya que las hemos tenido. Entonces yo creo que eso hizo que todos esos estudiantes que pensaron que podía ser un nuevo punto de partida, pues se dieran cuenta de la cruda realidad, que no era posible eso, y que entonces pues estaban cerradas las vías de participación política a través de las instituciones y de las leyes y de los derechos consagrados en la Constitución, y que no había más que armarse. Yo creo que la reflexión a la que llegaron es, pues salimos a la calle y nos volvieron a golpear y nos volvieron a matar, y nos tenemos que defender, porque no vamos a renunciar a nuestros ideales. Y para seguir luchando por nuestros ideales, no nos deja otro camino el gobierno de Echeverría
que armarnos y hacernos clandestinos. Y yo creo que sí hay una toma de conciencia y una radicalización muy discutida, muy hecha suya por estos núcleos de militantes que pues encuentran que no hay otra salida más que esa, más que la violencia, la clandestinidad, y ver al Estado mexicano ya no como un interlocutor para obtener demandas, sino como un enemigo al que hay que aniquilar, y que es una cuestión de vida o muerte. Yo creo que hay una decisión que lo que está expresando es la desesperación ante la falta de una vía institucional para seguir luchando por las demandas populares y por la democratización del país, Ivette. Estamos hablando que hubo pues un escenario, ¿no?, también de violencia en esta radicalización estudiantil, y entre 1972 y 1973, particularmente la Universidad Autónoma de Sinaloa, Felipe, con estos agudos enfrentamientos entre los llamados enfermos contra los pescados de las juventudes comunistas. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de ello? Ya nos adelantabas que justamente pues el 10 de junio pues fue una chispa, ¿no?, que encendió estas posturas radicales para enfrentar la política y militarmente también al Estado mexicano. ¿Nos puedes platicar de este contexto que se vivía? Sí, claro, Ivette. También Ariel ya lo había comentado hace rato. A veces circunscribimos lo que fue el 2 de octubre y el 10 de junio a lo que pasa en la capital de la República, en la Ciudad de México. Y lo que pasó aquí es nada más un elemento adicional de lo que está sucediendo en otros lugares de la República. Esta efervescencia, esta toma de conciencia, esta movilización y organización estudiantil y juvenil ocurre en muchos otros lugares, desde antes de 68, en 68 y después de 68. Con 68 no se acabó la historia. Sí fue una durísima derrota, un repliegue que obligó a retroceder a las organizaciones estudiantiles y populares, pero la discusión, la organización y la movilización continuó bajo otras formas. No podían tomar la calle, pero eso no significaba que no hubiera discusiones políticas, que no hubiera mítines, que no hubiera asambleas en las escuelas, y que no hubiera esto que comentaba hace un rato, de una creciente vinculación de las universidades y los centros de educación superior con los movimientos sociales. Esto ocurrió en Sinaloa desde antes de 68, en 68 y después de 68. Y uno de los centros en donde repercutió esto con particular fuerza fue en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se dieron movilizaciones, protestas, demandas, huelgas para acabar con el autoritarismo del rector de esa universidad, apoyado por el gobierno estatal. Hubo triunfos también importantes de los estudiantes para lograr establecer un autogobierno. Y en ese proceso se fueron construyendo y decantando distintas opciones políticas, Ivette. Una de esas opciones es la conocida como la de los enfermos, que eran estudiantes de la universidad y de otros centros educativos de educación media y superior en el estado de Sinaloa, que se habían ido radicalizando después del 2 de octubre, que habían mantenido la lucha en sus centros educativos durante los años posteriores, y que en 71, en 72 y en 73, que es cuando se agudiza la lucha por la defensa de la universidad, se radicalizan aún más, y particularmente después de lo que sucedió en la Ciudad de México el 10 de junio del 71. Se les conoce como enfermos yo creo que viene esto de este famoso opúsculo de Lenin del el izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo, en donde este grupo es el más radical, el más extremo, el que se enfrenta en las asambleas y en las discusiones con las juventudes comunistas, a las que también se les conoce como los pescados, por lo de PC, los peces o pescados. Hay una fuerte batalla ideológica,
pero en el contexto de la apertura democrática de Echeverría y de lo que pasa después del 10 de junio, a un sector de el movimiento político y popular de esos años que opta no por la violencia armada, sino por la lucha dentro de los cauces institucionales, se les conoce como los aperturos, como los que están aceptando el señuelo de Echeverría y que se convierten también en enemigos. Y esto ocurre con particular virulencia en Sinaloa, en donde se da una discusión ideológica frontal entre los enfermos y los pescados, y en donde los enfermos identifican a las juventudes comunistas como enemigos que son aliados objetivamente del gobierno y de las fuerzas represivas, y entonces no solamente los arrinconan, sino que los expulsan, y también llega a haber incluso algunas ejecuciones, que es otro fenómeno muy particular que tiene lugar durante el ascenso de la lucha guerrillera en México en los 70s y 80s, pero esto lo que nos está expresando Ivette es que eso que ocurre con epicentro en Sinaloa es algo que está ocurriendo en otras latitudes de la República, y que forma parte de la complejidad de estos 6 años del gobierno de Echeverría que estamos ahora discutiendo, Ivette. Justamente estaba sucediendo en ese momento en 1973, la conformación de la Liga 23 de septiembre en Guadalajara. Antes de entrar a este tema, vamos a escuchar la siguiente cápsula que preparamos justamente para que podamos entender este contexto de lo cual nos está platicando el doctor Ariel y el doctor Felipe, lo que se vivía en esta radicalización estudiantil. En esta cápsula que preparamos llamada Quien siembra terror, cosecha revolución, y continuamos en un momento más. Mientras las corrientes comunistas y los exlíderes del 68 se disputaban el control del Comité Coordinador de Comités de Lucha, COCO, entre la base estudiantil se desarrolló una tercera vía a la que se le llamó radicalismo pequeño burgués o ultraizquierdismo. El Comité de Lucha de la Facultad de Derecho expresó sus ideas llamando a educar a las masas en la violencia revolucionaria, mientras que en la Universidad de Sinaloa se sostenía la tesis de la fábrica universidad, concepto surgido de la petición de la alianza entre el movimiento estudiantil y los movimientos populares contra el Estado por sufrir una explotación laboral similar. En Sinaloa, el grupo denominado Los Enfermos logró derrocar al rector Gonzalo Armenta Calderón en 1972. También se hicieron del control de la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa y proclamaron la universidad militante. En Ciudad Universitaria, el 13 de junio de 1972, se suscitaron enfrentamientos armados entre estudiantes de Derecho y porros de la Facultad de Ingeniería, con un saldo de 2 jóvenes muertos del grupo Francisco Villa de Ingeniería. Pocos días después, el Comité de Lucha de Derecho encabezó a los exalumnos normalistas y de la Preparatoria Popular en la toma de rectoría para demandar que los requisitos que se les exigían para entrar a Derecho fueran más flexibles. El conflicto en la UNAM fue escalando y a la huelga estudiantil se le sumó una huelga de trabajadores, además de la renuncia del rector Pablo González Casanova. La represión sangrienta del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971 desilusionó a una parte importante de los jóvenes mexicanos de entonces, quienes, en respuesta, radicalizaron sus posturas políticas y renunciaron a sus organizaciones estudiantiles, con lo que se decidieron a asumir posturas más radicales. Algunos se convirtieron en obreros y desde las fábricas promovieron la politización y la lucha proletaria. Otros más, entre ellos los líderes históricos del 68, quienes encabezaron la crítica desde posturas político-académicas, y muchos se hicieron profesores y educaron así a las nuevas generaciones.
Sin duda, el resultado más dramático de la represión política del 2 de octubre y del 10 de junio fue la proliferación de grupos guerrilleros integrados por jóvenes de ambos sexos que creían, como muchos jóvenes latinoamericanos de entonces, que la violencia era una forma de alcanzar el poder. Días después del halconazo, una pared de Ciudad Universitaria lo auguraba así: quien siembra terror, cosecha revolución. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México, ya hacia los últimos minutos de este programa. Ariel, justamente en 1973 también se prendió el foco rojo de la guerrilla urbana con la formación de la Liga 23 de septiembre en Guadalajara. Varios estudiantes radicalizados empezaron a engrosar sus filas. ¿Cómo entendemos esta formación de esta liga? Yo creo que la Liga Comunista 23 de septiembre lo que hace es rematar, coronar un proceso según el cual varios grupos en varias partes de la República, especialmente en el occidente de México, Michoacán, Jalisco y el norte, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Baja California, toman la decisión a partir del análisis de que el gobierno no tiene remedio y que va a reprimir de todos modos las luchas populares, de irse a la clandestinidad. Pero la Liga es quizás la expresión más acabada de un proceso que viene quizás desde 1969. Algunos han contabilizado casi 40 grupos guerrilleros clandestinos antes de 1973, y lo que hace la Liga es tratar de federarlos en una sola organización, al mayor número posible de estos grupos, con el fin de, según ellos, dar una batalla directa contra el gobierno mexicano. Ciertamente la Liga va a tener lugares de anclajes muy diferenciados en el país. El principal va a ser Guadalajara, como decías, va a ser Culiacán, va a ser Monterrey, va a ser en algunos momentos Ciudad Juárez y partes del Valle de México, ¿no? Hay 5 o 6 lugares fuertes, plazas fuertes de la Liga Comunista que tienen mucho que ver no solamente con este deseo de federar a los grupos clandestinos o semiclandestinos que andaban por ahí, sino de aterrizar a demandas más concretas de los trabajadores, los colonos, los campesinos. Básicamente va a fracasar la Liga en ese sentido, salvo en el caso de Culiacán, donde va a lograr encabezar luchas de los jornaleros agrícolas del Valle de Culiacán en una famosa huelga general que se intentó en ese lugar en enero de 1974, y en algunos puntos del Valle de México y de Monterrey también. Pero esto disparó, generó una espiral de violencia y de contraviolencia entre el gobierno y los grupos clandestinos, que llevaron efectivamente a que tengamos entre 500 y 700 desaparecidos políticos en México, donde la peor parte la llevó sin duda Guerrero y la Sierra de Atoyac con la guerrilla rural, pero donde también hay muchos casos de guerrilleros urbanos que desaparecieron del mapa, probablemente ejecutados después de haber sido torturados por las policías o por la policía política, ¿no? Esto va a alcanzar algún puerto, alguna salida político-institucional hasta 1978-1979, con 2 medidas que son cruciales para entender el México moderno: la ley de amnistía y la reforma política, ambas bajo la administración de López Portillo. Yo creo que en este sentido nos obliga a pensar muy seriamente en que López Portillo ofreció salidas políticas a fenómenos muy delicados que podrían haber consumido muchas de las energías mexicanas en una lucha fratricida. Yo tengo la convicción de que a López Portillo hay que recolocarlo dentro de nuestra colección de ángeles y demonios de la política mexicana, porque le dio la salida que quizás se debió de haber dado a principios de los 70. Felipe, ya digamos hacia el final de este programa como conclusión, y bueno, nada más si retomamos un punto, ¿cómo repercutió en el imaginario colectivo de la juventud en 1974 la guerrilla que encabezó el profesor Lucio Cabañas y el secuestro del gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa?
Bueno, como hemos estado comentando, Ivette, en estos años es cuando se desarrolla el ascenso de las organizaciones guerrilleras en varios puntos de la República Mexicana. Quizá la única guerrilla que sí logró un apoyo popular importante por parte de grupos campesinos fue la guerrilla de Lucio Cabañas. Los demás núcleos guerrilleros, aunque tuvieron contacto con núcleos obreros, con sectores estudiantiles y populares, en realidad eran bandas muy, muy pequeñas, con unas cuantas decenas de militantes, eso sí, muy decididos a hacer la revolución, pero la guerrilla de Lucio Cabañas sí tuvo una importante participación de grupos campesinos, sobre todo en la Sierra de Atoyac, en Guerrero. De manera que se convirtió en un serio desafío para el gobierno de Echeverría, que ahí utilizó quizá con mayor brutalidad su táctica de contrainsurgencia y se convirtió realmente en un verdadero genocidio en contra de las comunidades rurales de la Sierra de Atoyac, con ejecuciones masivas, con secuestros, con desapariciones forzosas, con una violencia sistémica en contra de esa población, mucha de ella civil, que no estaba vinculada orgánicamente a la guerrilla de Lucio Cabañas. Y yo creo que el conocer cómo en un sector del centro-sur de la República como Guerrero, con tanta historia, con tanta tradición, y que ocurriera un fenómeno como la guerrilla de Lucio, pues sí era un acontecimiento que llamaba mucho la atención, aunque yo creo que su impacto en la juventud fue marginal. Yo creo que fue muy importante en el sector más politizado, más militante, más activista. Yo creo que ahí sí generó muchas simpatías, pero hay que pensar que en el México de entonces, Ivette, el gobierno controlaba prácticamente todos los medios de comunicación. Que cuando se llegaban a saber noticias de los guerrilleros era en un sentido negativo, peyorativo, deformado, era algo que estaba prácticamente ausente de los medios electrónicos. Se llegaba a conocer de las guerrillas en la prensa y en las revistas, pero en los noticieros de radio y televisión, pues eso prácticamente estaba ausente. Entonces yo creo que para buena parte de la juventud universitaria mexicana, lo poco que se conocía era por lo que se filtraba por los medios de comunicación, y que el impacto fue más bien en los militantes, en los círculos de activistas que sí le dieron un seguimiento puntual a toda esta actividad de los guerrilleros de Lucio Cabañas y Beto. Muchas gracias, Felipe. Pues nos quedan ya 2 minutitos para cerrar el programa, pero me gustaría que pudiera concluir este tema el doctor Ariel Rodríguez Curi, que nos deja, cómo vemos cómo ve en nuestra historia este suceso de hace 50 años. Yo la impresión que tengo, Ivette, y quizá la comparto con algunos colegas y con el público, es que tenemos demasiados juicios y demasiadas explicaciones sobre la década de los 70 y menos conocimiento histórico del que quizá merece la complejidad de los acontecimientos, ¿no? Tenemos construidas imágenes muy fuertes, que yo comparto en muchos sentidos, como la de Echeverría, de un presidente astuto y sin escrúpulos, por ejemplo, ¿no? Tenemos imágenes más débiles de un presidente, como en el caso de López Portillo, muy tirados hacia cierta interpretación. Tenemos una idea también muy simple de cuál fue la disidencia política, etc. Yo creo que una de las grandes agendas de los historiadores en los próximos años deberá ser volver a plantear las grandes problemáticas de la década de los 70 y tratar de entenderlas en términos nacionales y en términos internacionales. Yo creo que hay muchas sorpresas todavía con las que nos vamos a encontrar, y yo creo que los lectores de historia merecen ya también una visión, si no más reposada, porque no, eso no es posible,
sí más pensada y más armada de lo que fueron 10, 12 o 15 años de la historia mexicana. Yo creo que esa es una tarea que tenemos todos por delante. Y todos también como ciudadanos mexicanos, una tarea el conocer y acercarnos a la historia que nos ha formado como país. Muchísimas gracias, Ariel Rodríguez Curi, por su conocimiento, por estar acompañándonos hoy en este programa. Gracias, Felipe, el doctor Felipe Ávila, como siempre un gusto compartir los micrófonos contigo semana a semana. Y bueno, los invitamos a todas y a todos que nos acompañen en un siguiente Historia Viva. Y por lo pronto, quédense en la programación de Radio Educación. Hasta la próxima. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.